aparece en esta casa. Si se fijan, en la última ecuación que aparece en la parte inferior, aparece esta M que vendría siendo igual al momento dipolar eléctrico, ¿verdad? Sí, solo sí, si este es igual a la corriente por pi por A al cuadrado, actuando a través de la componente en Z. Entonces, si recordamos, este momento, esta definición de momento dipolar, viene básicamente cuando se hace la expansión multipolar para calcular el potencial de esta forma. Entonces notamos que todos los elementos que están en el segundo término equivalen a las expresiones encontradas en ese término. Recordemos que cuando estamos hablando de magnetismo, el término monopolar no es posible encontrarlo de forma natural. Entonces, si tenemos el potencial vectorial, entonces podemos obtener su campo magnético B. Y este quedaría definido a través de esa forma después de calcular rotacional en A. Es muy importante, si se fijan, que si se compara con lo que se tiene con los resultados del dipolo eléctrico, se encuentra una relación bastante similar. Una constante multiplicada al inicio, pero a su vez terminan con las mismas componentes de acción, ¿verdad? Tanto el campo eléctrico como el campo magnético. Entonces, por ahí ya podemos ir teniendo cierta idea de que puede tener una solución algo similar a la solución de ayer, ¿verdad? ¿Qué pasa si también miramos el potencial, perdón, los potenciales? Observamos que tiene también una forma bastante similar. Por ejemplo, el potencial del campo eléctrico es, en vez de tener momento, tiene la Q, y en vez de tener la permitividad en el vacío dividiendo, tiene la permeabilidad en el vacío para el caso del campo magnético. Pero en todo lo demás, tienen formas similares, con una forma sinusoidal y una constante actuando alrededor de estos valores. Y por lo tanto, el resultado del campo, como ya hemos visto en esta parte anterior, perdón, acá, es bastante parecido. Entonces, si comparamos las líneas de campo que se pueden generar, también podemos ir observando ciertas relaciones para este caso específico, en especial con la barra imantada, que es básicamente la definición o una de los ejemplos clásicos que se tiene para dipolo. Pero, por ejemplo, si se comparan con las líneas diferenciales que se tiene del campo eléctrico, similitud, ¿verdad? En especial hablando de las líneas de campo eléctrico con las líneas de campo magnético. Entonces, ¿qué pasa con los materiales cuando estos están interactuando con un campo magnético a nuestro alrededor? Al igual que el campo eléctrico, esto se refiere a la corriente que en la cual se mira todo el campo, al igual que el campo magnético, esto surge en resultado de una fuerza. Y básicamente la información es todo lo que está pasando a los conocidos. Entonces, ¿cómo reaccionan los campos en función de estos campos magnéticos? Entonces,
es importante ver que hay ciertos elementos que aún con ausencia o sí, con ausencia del campo magnético pueden determinar una corriente, y que a estas corrientes se les conoce como el caso de Ampère. Por ejemplo, el electrón que está orbitando alrededor del núcleo, o el electrón que se encuentra libre, o el que se encuentra orbitando en la parte anterior, para el cual se le puede calcular su dipolo magnético. Entonces, algunos momentos, pero algunos materiales en ausencia de un campo magnético, es posible analizar su comportamiento en función de los momentos dipolares, ¿verdad? Y algunos de estos materiales, la suma de estos dipolos magnéticos, da cero, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta que todo material, o algunos materiales, perdón, al tener un campo magnético a su alrededor, se magnetizan. Y esto es directamente que los dipolos magnéticos que se encuentran en la vecindad alrededor de toman la misma dirección que tiene el campo magnético. Entonces, en ausencia del campo magnético, algunos materiales, al contrario de que el tener o no un campo magnético se alinean, estos siempre van a permanecer, perdón, alineados aún con la ausencia de estos materiales, ¿verdad? Y estos serían absolutamente los que se conocen como los materiales permanentemente magnetizados, o básicamente lo que es un imán. Y vamos a reconocer que aquellos en los cuales quizás se conoce como materia neutra, esto, la suma de estos momentos dipolares es igual a cero, ¿verdad? Una cosa muy importante, perdón, un ejemplo de esas materias que se pueden alinear con esos elementos es, por ejemplo, cuando se agarra un cable alrededor de un lápiz y lo energizaban con una batería. El cable se empezaba a comportar o a tener sí, con conducta como que si fuera un imán, ¿verdad? Pero a medida que lo desconectaban, ya no se comportaba de esta manera, ¿verdad? Entonces, estos elementos tomaban esa forma debido la tipo de fuente a la cual estaban o con la cual estaban estos conectados. Entonces, era posible que este material que tenía sus momentos dipolares completamente apuntando en diversas direcciones se alinearan con la incurrencia del campo magnético generado para este caso. Y básicamente lo que ocurría era que su momento bipolar apuntaba en una dirección, ¿verdad? Entonces ahorita pueden ver, al igual que el caso que mirábamos ayer, que es el de la polarización, cómo se puede calcular la magnetización, ¿verdad? Y en este caso, sería igual a la sumatoria de los momentos dipolares magnéticos de cada uno de los elementos vistos en este valor. Entonces, si lo que se requiere es calcular el potencial magnético en un espacio que encuentra el material magnético, entonces lo hacemos a través de su potencial vectorial, ¿verdad? Pero al resolver el potencial vectorial notamos que hay ciertas cantidades que están asociadas a algo similar a lo que vimos ayer con elementos volumétricos y elementos superficiales, ¿verdad? Entonces, para poder construir este potencial vectorial, se toman estas formas, ¿verdad? Asumiendo que estos elementos van a ser
similares. Es decir, que la corriente que está en la distribución volumétrica, esta J vendría siendo igual al rotacional de la magnetización, y que la corriente K sería igual al resultado de multiplicar la magnetización por el vector que me da de referencia de la superficie. Entonces, esto me sirve para encontrar ciertos valores y poder definir estas corrientes en este punto, ¿verdad? Pero algo bastante importante es que, al igual que el caso que vimos ayer, aquí estaríamos hablando de corrientes ligadas, ¿verdad? O, como vamos a ver un poco más adelante, corrientes que pertenecen a elementos que forman parte de dicho material, ¿verdad? Entonces, estas corrientes de magnetización no transfieren carga neta, ¿verdad? Es importante saber que ocurre una reorientación de las espiras de la corriente existentes. Entonces, tenemos materiales, tenemos en estos un conjunto de dipolos magnéticos que en conjunto no forman la magnetización de esta forma. Y a través de esto podemos ver exactamente que son iguales estos elementos de interés para nosotros, como es K y es J. Entonces, si tenemos la ley de Maxwell, y esta es igual a que el rotacional del campo magnético es igual a la permeabilidad por esta densidad de corriente J. Entonces, esta corriente de la cual nosotros nos referimos en este punto es igual a las corrientes ligadas o de magnetización, y también a una componente de corrientes libres, ¿verdad? Entonces, recordando que estas corrientes magnetizadas o ligadas son aquellas que se atribuyen a elementos constituidos por el material, y que las libres son todas aquellas que están completamente independientes y que, por lo tanto, podrían ser manejables a través de la conducción de los materiales en este punto. Entonces, si tenemos que la sumatoria de estas densidades de corriente magnetizadas y libres es igual, y sustituyéndolos en la primera ecuación, pasando la permeabilidad a dividir al otro lado, y después tomando la distribución de corrientes ligadas, sustituyéndola por el rotacional, perdón, de la magnetización, y después pasándolo al otro lado del igual, queda la segunda expresión, ¿verdad? Y muy importante que estos términos que están dentro del paréntesis se pueden sustituir y representar este término de interés para nosotros, el cual conoceremos como el campo magnético. Es muy importante que a este punto, a este campo A o H se le conoce como campo magnético, y por ejemplo el campo B puede utilizar el nombre o el primer nombre que quizás se ve en 415, que era inducción magnética. O básicamente con este campo H solo se hace mención de que es un nuevo campo magnético. Entonces, teniendo esto y haciendo la sustitución, resulta que ahora la ley de Ampère ya no es la rotacional del campo magnético, sino que sería el rotacional de este campo H,
y el cual sería igual a esta distribución de corriente volumétrica libre, ¿verdad? Entonces, analizar la conveniencia de que se está hablando específicamente de densidades de corriente que quedan o que se hace mención de estas, que cuáles son libres, ¿verdad? Entonces, si esto es exactamente igual a su forma diferencial, también se puede expresar de su forma integral, como se tiene allá, ¿verdad? Con la diferencia que todos los términos que aparecen en esta parte del igual, donde había una B ahora se pone una H, y donde había cualquier término que tuviera que ver con las distribuciones de carga, este tiene que ir con el subíndice F, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, la integral del campo conjunto por un diferencial es igual a la integral de área de esa distribución de esa distribución de corriente, este punto, el diferencial de área, lo cual tiene que ser igual a la corriente libre que circula a través del área de estudio. Entonces, es importante recalcar que a pesar de que el campo magnético es igual a cero en el origen, la magnetización no necesariamente tiene que ser igual a cero, ¿verdad? Y en especial si estamos hablando, por ejemplo, de un imán permanente, el cual está actuando las líneas de fuerza de este campo, a pesar de que no esté presente los otros valores. Entonces, tratemos de centrar el enfoque o el análisis como objetos isotrópicos, homogéneos y lineales, por así decirlo, lo ideal de cada uno de estos casos. Y podemos decir que en relación a la linealidad y la estropía y la homogeneidad, todo lo visto es válido. Entonces, de esta forma, y utilizando la susceptibilidad magnética, se toma un valor para definir la magnetización, ¿verdad? El cual es exactamente igual a la susceptibilidad magnética multiplicado por el campo H, ¿verdad? Entonces, en función de esto, tenemos que saber que los materiales se van a caracterizar en función del valor que tiene la susceptibilidad magnética, ¿verdad? Si el valor de estos es positivo, entonces se diría que estos son un material paramagnético. Si el resultado de la susceptibilidad magnética es negativo, entonces se diría que estos son unos materiales diamagnéticos. O si estos carecen de susceptibilidad magnética, entonces diríamos que es un material no magnético. Entonces, tomando como resultado, perdón, esta expresión que saca para M, y tratando de sustituirla en este caso, y también despejando para la inducción magnética, observamos que la inducción magnética tiene que ser igual a la permeabilidad en el vacío multiplicado por H más la magnetización, ¿verdad? Haciendo la sustitución que encontramos de la magnetización, que es igual a la susceptibilidad magnética por H, nos damos cuenta que ambos términos tienen presente H, entonces se puede excluir. Y también notamos que el término de la susceptibilidad magnética también es equivalente o es igual a la permeabilidad relativa. Entonces, perdón, 1 más la susceptibilidad magnética es igual a la permeabilidad relativa.
Entonces, si tenemos la permeabilidad en el vacío multiplicado por la permeabilidad relativa, entonces el resultado de esa multiplicación es exactamente igual a la permeabilidad, ¿verdad? Entonces, encontramos otra relación para los campos, al igual que miramos ayer, que D es igual a la permitividad por E. Aquí es que la inducción magnética o el campo B es exactamente igual, perdón, a la permeabilidad del material sobre el cual se está haciendo el análisis, multiplicado por el ancho. Entonces, en función de esto, es interesante ver que esto es aplicado para los materiales isotrópicos, homogéneos y lineales, ¿verdad? Y esto básicamente por la facilidad que tiene de cálculo. Recordemos que si no estuviésemos hablando de ese tipo de materiales, entonces tendríamos la matriz de susceptibilidad magnética y es que le tendríamos que multiplicar, ¿verdad? Como mirábamos el caso ayer. Pero en ausencia de este término, entonces es mucho más fácil de hacer el cálculo como se presenta. Entonces, a diferencia del caso que mirábamos ayer, aquí sí es posible tener permeabilidades negativas. Por ejemplo, son todos los casos que se ven en la tabla a mano izquierda. Y todos los que están a mano derecha representan este signo positivo. Entonces, los de la izquierda tendrían que ser diamagnéticos y los otros paramagnéticos. Es importante saber distinguir los valores. Por ejemplo, la forma que se presenta aquí es importante tenerlos presentes. Entonces, recordando los materiales en general, miramos que están los materiales magnéticos. Y dentro de esta división tenemos unos que son lineales y otros que no son lineales. Hasta el momento hemos analizado todos los materiales lineales. Hemos visto resultados para los materiales diamagnéticos y para los paramagnéticos, sabiendo que la diferencia entre ambos, perdón, está presente en el signo que toma la susceptibilidad magnética para cada uno de estos elementos. Pero si miramos los materiales no lineales y los comparamos, por ejemplo, con los paramagnéticos, notamos que estos materiales tienen un valor de susceptibilidad mucho mayor que los paramagnéticos, o que los diamagnéticos, obviando el signo en ese caso. Pero es importante ver por qué estos materiales no son lineales. Entonces, de este tipo de materiales, los ferromagnéticos, es quizás no tan fácil describir el tipo de relación que existe o opera entre el campo B y el campo H, debido a la curva que pueden ver actualmente, ¿verdad? Esta curva es la curva de histéresis y representa ciertos valores que puede tener el material para poderse obtener de esta forma. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que hay diversos valores posibles en los cuales el material puede estar operando.
y que no necesariamente tiene que ser en forma lineal. Es decir, si para un valor de 2 la salida es 3, para un componente lineal eso va a ser siempre de esa forma, ¿verdad? Pero si resulta que ahora puede ser 1, 2 y 3, entonces es lo que nos representa la curva de histéresis, ¿verdad? Entonces, ante estas fluctuaciones, eh, se tiene este caso. Entonces, por ejemplo, hay valores a los cuales se puede tener, por ejemplo, el campo H puede ser distinto de cero, pero el campo magnético, pero la inducción magnética D es exactamente igual a cero, ¿verdad? O eh, que la inducción magnética sea distinta de cero, pero que el campo H apenas o que sea exactamente igual a cero, ¿verdad? Entonces, bajo esta consideración puede ocurrir de esta forma y de estos valores. Entonces, algo a tener en cuenta es que, por ejemplo, esta curva de histéresis es algo que ustedes creo que se analiza en la clase de máquinas 1, cuando están analizando, creo que no son generadores, cuando son motores que están analizando. Entonces, para saber específicamente qué valor se están energizando, en ocasiones se toma en consideración esta curva, ¿verdad? Y que, por ejemplo, todos los materiales que tienen que ver eh, con la presencia de campos magnéticos para líneas de transmisión o sistemas de potencia, que es necesario poderla ver y analizar, ¿verdad? En sí, todos aquellos materiales que estén hechos de hierro, de cobalto y de níquel, ¿verdad?, van a tener una curva similar a esta, la cual tendrían que analizarlo. Entonces, con la curva de histéresis, lo ideal es que esta sea lo más parecido quizás a una recta, pero al final esto depende del tipo de material con el cual se esté analizando, ¿verdad? Y da mucha libertad a que se presenten fugas o no, ¿verdad? Y la curva se considera en el primero o tercer plano, en función del signo de los elementos a considerar, ¿verdad? Y es de mucho interés en sus próximas clases. No sé si tienen alguna duda o consulta hasta aquí por el momento. Si no, les recuerdo que la próxima semana por completo va a ser feriado. La universidad sacó un comunicado en el cual daban libre toda la semana, entonces nos miraríamos hasta el 11 de octubre, creo que es, para continuar con la clase. En este tiempo voy a aprovechar para ya actualizar el campus y que al menos estas presentaciones que hemos ido presentando ya queden disponibles para cada uno de ustedes. Entonces, si no hay más dudas y consultas, va a ser un buen feriado y nos vemos después del mismo. Ingeniero, buenas tardes. Buenas noches. Bueno. Es una pregunta, tareas aún no hay, ¿verdad? No he dejado. Ok, listo. Gracias. Cheque.